Continuamos en UPAO Noticias, vamos a seguir ampliando este tema que es de mucha importancia, como es el tema económico en tiempos de coyuntura política. La economía, pues, se ha visto resquebrajada. Hay un incremento del dólar, lo conversamos hace un momento con la directora de Escuela de Economía de UPAO. Ahora vamos a darle un enfoque desde el sector empresarial. Tenemos en comunicación con nosotros ahora al señor Guillermo Benavides. Él es presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad, para justamente seguir conversando, ampliando sobre cómo está afectando e impactando en la economía el incremento del dólar, y también cuál es el modelo económico que el Perú necesita para lograr su desarrollo cuando estamos en una incertidumbre por las elecciones en esta segunda vuelta electoral. Señor Benavides, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, sí, quisiéramos saber de su experiencia, usted que representa al sector empresarial como presidente de la Cámara de Comercio, ¿cuál es su análisis respecto a este incremento del dólar y cuál es el modelo económico que al Perú le resultaría satisfactorio, beneficioso para lograr el desarrollo que tanto anhelamos? Sí, a ver, yendo por partes, la subida del dólar definitivamente siempre expresa una inestabilidad, ¿no? Una estabilidad que se está trasladando, se ha trasladado desde el tema de los resultados electorales y se está trasladando a la economía, ¿no? Con impactos como las variantes del cambio agresivo de la subida del precio del dólar, ¿no? Esto definitivamente no le hace bien a la economía, sobre todo las obligaciones que hay que pagar en dólares para aquellas personas que tienen deudas en dólares. También complica un poco para aquellos que tienen que importar insumos para la producción. También el insumo sube sustancialmente con este incremento. Es decir, hay una distorsión en los valores de los costos de los precios, ¿no? Especialmente de los productos que se tienen que importar, ¿no? Es importante entender de que definitivamente este tipo de cosas no son positivas en una economía, ¿no? Sobre todo en una economía bastante afectada como consecuencia de la emergencia sanitaria. Definitivamente lo que menos queremos es seguir haciéndole cargas negativas a la economía, ¿no? Entonces, en estas circunstancias totalmente inesperadas, estas cosas definitivamente son desbordantes dentro de un contexto de crisis, ¿no? Eso es lo que podemos decir, ¿no? Ahora, con respecto a la pregunta que usted... Al modelo económico. El modelo económico más conveniente para cualquier ciudadano en cualquier parte del mundo, no solamente en el Perú. Los modelos económicos más convenientes son aquellos que promueven la inversión privada. La inversión privada genera muchos impactos positivos en la economía, genera empleo, en consecuencia reduce la pobreza en los hogares. El modelo económico de nuestro país en los últimos 20 años ha tenido grandes beneficios a todo nivel, especialmente en los sectores de pobreza. El Perú ha sido uno de los países en que ha hecho una reducción importante de la pobreza, hasta antes de la pandemia. Ha sido uno de los países que ha crecido de manera importante en los indicadores, o mejor dicho, ha mejorado en los indicadores de pobreza y de pobreza extrema. Y eso se debe a la oportunidad del empleo. Y la oportunidad del empleo viene con la inversión privada. Y la inversión privada definitivamente genera recursos
para la economía a través de los impuestos. Entonces, esos modelos económicos que promueven la inversión privada también promueven la inversión extranjera, ¿no? Hay muchos proyectos en nuestro país que definitivamente necesitan alianzas con inversionistas extranjeros, ¿no? Por el porte de la inversión. Entonces, todas estas modalidades que se desarrollan y se generan con este tipo de modelos económicos, definitivamente traen consecuencias totalmente positivas, ¿no? Escuchamos siempre que el Perú es uno de los países que ha tenido uno de los crecimientos más importantes. Sin embargo, todavía nuestro país mantiene sectores importantes de la población en los que todavía hay grandes carencias. Pero esos no son problemas de los modelos económicos. Esos no se le puede responsabilizar al modelo económico, porque tal como lo dice el término, es un modelo económico. No es la varita mágica que soluciona las necesidades de los peruanos. Para solucionar las necesidades de los peruanos está el Estado peruano, a través del manejo de los recursos que se generan con la actividad privada, del manejo de los presupuestos y fundamentalmente en la optimización del uso de los recursos en los gobiernos regionales, en los municipios. En nuestro país, el modelo económico ha generado grandes ingresos para el fisco, ¿no? A través del impuesto a la renta y múltiples otros impuestos, inclusive del canon mismo, del canon de varias actividades, del canon minero especialmente, ¿no? Hay regiones que han recibido envidiables cantidades de dinero y sin embargo son regiones que expresan unos altos índices de pobreza y es más, tienen pueblos considerados los más pobres del Perú. Entonces no existe una proporción real entre la situación económica de los pobladores versus los ingresos que recibe como presupuesto esa región. Pero eso no es responsabilidad. Ahí lo que falla es la gestión de las autoridades. Exactamente. Tenemos autoridades en muchos gobiernos regionales que no son capaces de generar y gestionar. Exacto, que no tienen la capacidad para sus ciudadanos. Generar el gasto adecuado y peor aún el gasto conveniente, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en la macrorregión norte del Perú, tenemos un potencial altamente minero. Concentramos el 75% de las riquezas o los recursos de oro en el Perú, ¿no? Sin embargo, en la macrorregión norte tenemos a Cajamarca, por ejemplo, que tiene uno de los pueblos más pobres del Perú. Y Cajamarca es una región que recibe envidiable cantidad de recursos, superior inclusive a otras regiones que están mejor, ¿no? Entonces, ese es un tema de gestión. Entonces, cuando hablamos de modelo económico y de la inversión privada, también hablamos de la independencia y la libertad que se genera a través de la inversión, ¿no? Recuerden que muchas de las empresas actuales son empresas que se han generado por alguno de los miembros de la familia en generaciones anteriores que empezaron como emprendimiento y que a través de las oportunidades que dan los modelos económicos de permitir la inversión se convierten en pequeños empresarios, luego muchos con suerte pasan a ser empresarios de tamaño mediano y otros también grandes empresarios. Entonces, los modelos económicos que permiten la inversión promueven la independencia, el crecimiento y la libertad de las personas, ¿no? Entonces, aquí no solamente podemos hablar del modelo económico, sino todo lo que genera un modelo económico que promueve la inversión genera realmente un desarrollo importante. La reducción de la pobreza, como lo reitero, está por generar ingresos sostenibles a por lo menos un miembro de la familia.
y con la inversión privada se generan varios puestos o muchísimos puestos y se puede tener hasta dentro de la familia, dentro del núcleo familiar, hasta 2, 3 miembros de la familia, y eso ya es un impulso importante para reducir los indicadores de pobreza, ¿no? Recordemos que el entorno de la pobreza, el entorno del desempleo es la pobreza, es la anemia de los niños. Entonces, aquí hay que mirar con mucha responsabilidad, con mucha objetividad, indistintamente a lo que nos pueda gustar o no los candidatos, es qué es lo que presentan. Nosotros como Cámara de Comercio, como gremio empresarial, siempre vamos a apoyar todas aquellas posiciones que nos conllevan a objetivos que promueven y dinamizan la inversión privada. Tenemos muchos estudiantes en las universidades que esperan terminar la carrera con la gran expectativa de conseguir trabajo, y eso lo consiguen definitivamente en diferentes organizaciones o empresas, y a través de ello se genera la competitividad profesional. La inversión genera tecnología, genera innovación. Entonces, hay todo un entorno a un modelo económico positivo, ¿no? Y aparte, como le reitero, el modelo económico que se tiene en el Perú no es solamente un modelo que se pone en práctica en Perú. Los grandes países, los países muy desarrollados, tienen modelos económicos donde promueven la inversión, ¿no? Solamente los países tomados por ideologías que van en contra de la libertad, en contra de la independencia, no la promueven y terminan siendo parte de un sistema totalmente anticuado, embargado por la crisis y sin ninguna posibilidad de desarrollo, ni como país, ni dentro de las personas, ¿no? O sea, es totalmente limitado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado que el modelo económico no encierra solamente términos económicos, encierra términos de libertad y de independencia, ¿no? Y de derechos que debemos tener todas las personas para tener la libre decisión de planificar la forma de vida que mejor nos conviene. Perfecto. Muchas gracias, señor Guillermo Benavides, presidente de la Cámara de Comercio de la Libertad. Estuvimos conversando ampliamente sobre este modelo económico, como ya usted lo ha remarcado, no solamente que impacte en la economía, sino que va a permitir un desarrollo integral del ser humano en sus diferentes dimensiones y sobre todo con libertades que le va a permitir desarrollarse y crecer de acuerdo a sus expectativas de vida. Muy amable, señor Benavides. Muchas gracias por esta información. Hasta luego. Gracias, muy amable. Vamos a ir a una pausa. Regresamos ya con la parte final de UPAO Noticias. Siempre en vivo, son las 6:12 de la tarde. Regresamos en UPAO Noticias.